El tema a trabajar en este video es sobre respecto a razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, ¿de acuerdo? Bien, en el ejemplo número 1 nos dice que calculemos la cosecante del ángulo theta, ¿ok? La cosecante es equivalente al radio vector dividido sobre la coordenada y, ¿de acuerdo? Bien, la coordenada y la vamos a sacar de acá, sabemos que es x, y, ¿de acuerdo? Entonces el y valdría 9, pero faltaría el radio vector. ¿Cómo calculamos el radio vector? Sería la siguiente manera. El radio sería igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. R cuadrado sería, desarrollando aquí, 225. ¿De acuerdo? 144 más 81, 225. Entonces con eso sacando raíz tendríamos 15. ¿De acuerdo? El radio vector sería 15. Recordar que cuando tú saques raíces, ¿no? La raíz cuadrada te va a dar más menos, ¿verdad? Pero en este caso, el radio vector, como en los demás casos, el radio vector siempre tiene que ser positivo. Entonces vamos a sacar ese signo y nos va a quedar más 15. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí reemplacemos. Tendríamos 15 sobre 9. Vamos a simplificar. Sácale tercia. 5 tercia 3. Y tu respuesta va a ser 5 tercios. ¿De acuerdo? En el ejemplo 2 te dice calcular la secante de tita. Recordemos que la secante de tita es el radio vector sobre la coordenada x. ¿Sí? Sobre la coordenada x. Entonces, x sería negativo 8. Negativo 8. El radio vector nos faltaría. Al igual que la siguiente en el ejercicio anterior, ¿no? Vamos a calcular el radio vector. El radio vector sería entonces la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que equivaldría a raíz de 100. Y la raíz de 100 va a valer 10. ¿Ok? Y ahora sí reemplazamos y tendríamos, sacándole quinta, o mitad, mitad 5, mitad 4, y tendremos menos 5 cuartos. Ahí está, ¿ves? Bien, menos 5 cuartos. En el ejemplo número 3 te dice que calcules las razones trigonométricas en el gráfico. ¿Sí? Bien, ten en cuenta que x ya lo conocemos, que x sería negativo 3, el y sería negativo 1 y faltaría el radio. Entonces ese radio lo calculamos trabajando menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y tendríamos 9 más 1 sería 10, r sería raíz de 10. Listo. Ahora vamos a calcular las 6 razones trigonométricas, que sería seno, seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces recordemos que el seno sería y sobre r, coseno x sobre r, tangente y sobre x. Nos faltaría la cotangente. Vamos a cambiar por aquí. Cotangente, secante y la cosecante de beta. ¿Ya? Entonces ahora, la cotangente x sobre y, la secante r, es la inversa del coseno, r sobre x, y la cosecante de b, r sobre y. Y vamos a reemplazar ahora los valores que tenemos de estos de acá. Tenemos x, tenemos y tenemos la raíz, o el radio, perdón, el radio vector. Entonces reemplacemos menos 1 sobre raíz de 10.
X sería menos 3 R raíz de 10. La tangente va a ser menos 1 sobre menos 3. Menos 1 sobre menos 3. Acá quedaría menos 3 sobre menos 1. R sería raíz de 10 sobre menos 3. Y R sería 10 sobre el menos 1. Ahí está. Entonces aquí queda. Bien, acá tendríamos menos entre menos sería más y quedaría un tercio. Menos entre menos sería más y nos va a quedar 3. Aquí nos va a quedar menos raíz de 10 sobre 3. Y acá nos estaría quedando negativo raíz de 10. Bien. Entonces ahí tendríamos las 6 razones trigonométricas. Recordar que aquí también tenemos que se van a calcular de la siguiente manera, ¿no? Conociendo las coordenadas x y y sobre r, x sobre r, y sobre x sobre y, r sobre x y r sobre y. Bien. En el ejercicio número 4 te dice que calcules la secante de tita. Bien, como veíamos anteriormente, la secante de tita, la secante se calcula el radio vector sobre la coordenada x. Ahí. Bien, el radio vector no lo conoce. Ah, si nos dan el radio vector. Bien, el radio vector es 10. Y faltaría la x. La x, mira, te dan x, y. El x es la A. Pero no lo vamos a dejar ahí. Tenemos que calcular el valor de A. Entonces para eso recordemos esta formulita, ¿no? R sería 10, sería igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más 8 al cuadrado. Listo. Tendríamos que para eliminar la raíz vamos a elevar al cuadrado. Aquí elevamos al cuadrado. Para eliminar la raíz se va. Tendríamos 100 es igual a cuadrado más 64. El 64 viene a restar, quedaría 36. Sacamos raíz, 6 vale A, pero hay que considerar el más menos, ¿de acuerdo? Ese más menos va a ser definido según el cuadrante a donde esté el ángulo, o donde termine el ángulo, ¿de acuerdo? En este caso está en el primer cuadrante, tanto la X como la Y son positivas, entonces no hay ningún problema, nos quedamos con el signo positivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces como A vale 6, reemplacemos. 10 sobre 6, simplificándolo, 5 tercios. Bien, entonces ahí tenemos ya 4 ejemplos que vamos resolviendo respecto a razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. El número 5 tenemos acá que nos indica que calculemos también la secante de tita. Recuerda que la secante era r sobre x, ¿sí? X lo tenemos, el y lo tenemos, falta el r. Entonces el r lo podemos calcular sacando raíz cuadrada a 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Esto sería 169. Raíz de 169 sería 13. ¿Sí? Lo tomamos como positivo porque el radio vector siempre va a ser positivo. Y tendríamos entonces, a ver por acá abajito, 13x vale 12. O sea, 13 doceavos. ¿Ya? Y en la 6 dice calcular cosecante de phi. Acá teníamos ángulos positivos, ¿sí? Ángulos positivos, ángulo positivo y ángulo positivo. En el caso de él ya tenemos un ángulo negativo, ¿sí? Entonces con respecto al ángulo negativo también seguimos trabajando con la coordenada x sobre r, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la x y tenemos la y, falta el r. Entonces tendríamos que trabajar de la siguiente manera. R es igual raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Ahí. Entonces esta expresión va a quedar 625. ¿Sí? Y quedaría R 25. Ahora sí reemplazamos. X sería menos 24. R 25.
y quedaría negativo 24 sobre 25. Bien, en el número 7 nos indica o nos pregunta calcular la cosecante de phi. Bien, la cosecante de phi viene determinado entre la división del radio vector y la coordenada y. Acá tenemos la coordenada x y la coordenada y. Entonces la coordenada y vale negativo 9 y faltaría el radio vector. Entonces el radio vector lo calculamos de la siguiente manera: raíz cuadrada de la primera coordenada más la segunda coordenada al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto quedaría 1600 más 81, tendríamos 1681, que la raíz cuadrada de 1681 sería 41. Bien, entonces reemplazamos 41 sobre menos 9, quedaría menos 41 sobre 9, ¿de acuerdo? En el número 8 nos preguntan ahora que calculemos la secante de tita. Recordamos que la secante es el radio vector sobre x más la cosecante el radio vector sobre y, ¿sí? Entonces, por acá lo que nos falta es el radio vector, porque recordar que ya tenemos el x y el y, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el radio vector? Sería de la siguiente manera: raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. R sería 169, R sería 13. Listo, ahora sí reemplazamos 13 sobre menos 12 más 13 sobre 5. Entonces 13 por 5, 65. Ya. Tendríamos menos 12 por 13, 144 más 12, 156 sobre menos 60. Negativo 91 sobre negativo 60, que viene siendo 91 sobre 60. ¿Ya? El número 9 nos pregunta o nos dice si el lado de un ángulo en posición normal pasa por el punto 12, menos 5. Entonces en este caso lo que nos faltaría es el gráfico, como tenemos acá, ¿ve? Cada ejercicio nos da con un gráfico, ¿sí? Nos da un gráfico. Entonces lo que nos faltaría es lo siguiente, ¿no? Graficar nuestro eje coordenado, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro eje coordenado, buscar el punto 12, menos 5, x positivo y negativo, entonces estaríamos por acá, 12 positivo, y negativo. Ahí, en posición normal entonces. Además nos dice que θ es el ángulo, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos x, tenemos y. Aquí lo importante de estos ejercicios, jóvenes, es que deben aprenderse las fórmulas ya conocidas. Las formas ya conocidas. 12 menos 5. Por acá teníamos un 12 menos 5 o 12, 5. El R vale 13. Entonces, x12 menos 5 y el R 13. ¿Sí? Bien. Entonces, reemplacemos. Entonces, reemplazando, tendríamos la secante de θ, R sobre X, menos la cosecante R sobre Y. El R lo conocemos, 13, el X, 12, menos, paréntesis, el R 12, Y menos 5. Mírate en cuenta, menos por menos te va a dar más. Y tendríamos que E sería 13 sobre 12 más 12 sobre 5. Multiplicación cruzada, 65 más 156 sobre 60. Y esto quedaría, 6 más 5 sería 11, llevas una, 12 llevas una, 221 sobre 60. ¿Ok? Y ahí acabaría ese ejercicio, 221 sobre 60. En el ejemplo número 10, te dice que calcular la cosecante de θ. Nuevamente tenemos la cosecante que sería R sobre Y. R sobre Y. Entonces acá tenemos X,
y y. Faltaría cuánto vale el r. Entonces, trabajando el r tendríamos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Ok? El r, 9, 25, tendríamos r raíz de 34. ¿Sí? 34. Y ahora sí, reemplazando raíz de 34 sobre el y. El y vale 5. Y ya está. ¿Ve? Bien, en el ejercicio número 11 te dice que calcular 3 secante de tita más 4 cosecante de tita. Triángulo notable conocido. 3 4 5. Entonces, si no lo ves por esa parte, sacas tu raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. R sería 9 y 16 son 25. La raíz de 25 es 5, ¿no? Entonces, triángulo notable también. Triángulo 3 4 5, 37 53 grados. Entonces, ahora sí reemplazamos. Secante de tita. La secante bien sabía, ¿no? ¿Dónde está? Secante es R sobre X. El R5, el X es 3. Más 4. La cosecante, 5 sobre 4. Simplificamos. Quedaría 5 más 5. Sería 10. Ahí está. Bien. En el ejemplo número 12 te dice, señala el signo de tangente 190 multiplicado por la secante 250, la cosecante 170. Como usted se ha dado cuenta en los ejercicios que venimos viendo, ¿no? Y los ejercicios que se ven en trigonometría, 190 no es un ángulo conocido, ni 250 ni 170. Entonces lo que nosotros vamos a realizar es analizar a qué cuadrante pertenece cada ángulo y cómo es la razón trigonométrica. En el primer cuadrante todas son positivas. En el segundo cuadrante el seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante la tangente y la cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante son positivas. Si un ángulo, si un ángulo llega en este cuadrante y me piden por el coseno, entonces esa razón trigonométrica será negativa. ¿Ok? Entonces, viendo ese análisis, tangente 190, acá llegamos con 0 grados, 90 grados, 180 y 270 y llegamos a 360. 190 ya pasó 180, entonces estaríamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la tangente es positiva, entonces tendríamos m es igual positivo multiplicado la secante de 250, 270, ya, entonces la 250 está en el tercer cuadrante. La secante es negativa, entonces colocamos menos. Cosecante de 170 está en el primer cuadrante. La cosecante es positiva, allá, entonces sobre positivo. Más por menos, menos. Menos entre más te va a dar negativo. Entonces la respuesta va a ser negativo. Bien, el número 13 te pregunta, o el número 13 indicar verdadero o falso. ¿De acuerdo? Bien, número 13 indicar verdadero o falso según lo que corresponda. En el primero te indica que la tangente tita en el tercer cuadrante es positivo. Entonces habíamos estado analizando anteriormente, ¿no? Que la tangente tita en el tercer cuadrante sí es positivo. Entonces, ese sería verdadero. La secante tita en el segundo cuadrante es positivo. Bien, la secante es positiva en el cuarto cuadrante, ¿ve? Entonces sería falso. La cosecante en el cuarto cuadrante es negativo. Vemos que la cosecante, claro, la cosecante, solamente la secante y la cosecante son positivas. Luego la cosecante será negativa. Entonces sería verdadero. Entonces tu respuesta sería verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? En el número 14 te dice calcular la secante de tita. La secante era R sobre X. El X lo conoces. Ya está. El Y también. Pero te falta el R. Triángulo notable sería 6, 8, 10. Y si no lo ves por esa forma,
tendría que sacar raíz cuadrada de 6 al cuadrado y 8 al cuadrado. Ahí sería 100. R sería 10. Ahí está. Y ahora si reemplazas, tendrías 10 sobre X. X es 6. Entonces sería, simplificando, 5 tercios. Número 15. Ángulo negativo. La secante R sobre X. La cosecante R sobre Y. El X y el Y sí lo conocemos. Faltaría el R. Triángulo notable, menos 3 al cuadrado. También 3, 4, 5. Va a quedar 5 como R. Y si no lo ves por esa forma, le llevar al cuadrado a cada uno, lo sumas y le sacas raíz. R sería 5. ¿Sí? Y ahora sigue reemplazando. Tendríamos R5 sobre X menos 3 por R5 Y menos 4. 25 sobre 2. Ya está. Listo. Bien, y con esto hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado. Suscríbete y dale like para más contenidos.